sábado 26 de marzo se registran 62 asesinatos en El Salvador. Fue el motivo suficiente para que el gobierno pidiera de urgencia a la Asamblea Legislativa decretar el estado de excepción, y así lo hicieron el domingo por la madrugada, amparados en el artículo 29 de la Constitución, el cual se refiere a los momentos en que se puede tomar esta medida, y son en casos de guerra, invasión del territorio, epidemia u otra calamidad en general o graves perturbaciones del orden público, entre otros casos. Este régimen de excepción será por los próximos 30 días. Incluye suspender la libre asociación y manifestación, derecho a la defensa, permite intervenir telecomunicaciones y correspondencia. Además, amplía a 15 días la detención administrativa. También permite cierre focalizados y temporales en algunas zonas, como en la colonia San José El Pino de Santa Tecla, a la cual nos trasladamos. Y esta es la entrada de la colonia San José, acá en Santa Tecla, donde las autoridades verifican a todas las personas que entran y salen. Recordemos que en este lugar desde el fin de semana se ha impuesto este cerco. Algunas personas dicen que están de acuerdo con la medida, mientras otras están un poco desconformes porque dicen que no han podido salir a sus labores cotidianas. 2 días sin ganar nada, porque me dijeron de que ellos recibían órdenes. No, estoy conforme con lo que el presidente está haciendo, ¿va? Porque es bienestar para todos, pero también a otros nos dañan en otra forma. De algo tiene que ayudar. También nos encontramos a este joven, quien dijo tuvo un percance con los soldados. Nada, venía de trabajar y me dijeron, ay, o sea, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Qué venía? Y yo solo me bajaron de la moto y me hincaron y me pegaron, o sea, como que fuera delincuente o algo. O sea, yo sé que sí, aquí hay delincuencia, ¿va? Pero no todas las personas que vivimos acá somos delincuentes o mareros, o sea, trabajamos también. O sea, siento que eso es una medida bien extrema. Mientras tanto, ya surgen análisis de algunos políticos sobre lo que estaría detrás de esta ola de violencia. Surgen muchas hipótesis alrededor de esto, incluido el posible rompimiento de algún acuerdo, la falta de cumplimiento de algún acuerdo por parte de las autoridades con estos grupos criminales. Lo cierto es que por los próximos días, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, el tercero en menos de 3 años, pues la Asamblea aprobó 2 durante la pandemia por COVID-19, en los cuales se instaló una cuarentena domiciliar obligatoria a nivel nacional. Al contrario de esta ocasión, que sí hay otras restricciones para frenar esta ola de violencia. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de otro programa más de Pulso Ciudadano. En este lunes 28 de marzo, como vimos, abordaremos este tema que preocupa a todos los salvadoreños: el alza de los hechos delictivos y el régimen de excepción que impuso el gobierno. Para esto nos acompaña en estudio Iván Flores, abogado experto en Derecho Penal y Procesal, y Luis Contreras, analista político y consultor en temas de seguridad. Más adelante nos enlazaremos vía Zoom con Misael Rivas Soriano, también analista político. Bien, señores, con 67 votos por 30 días, El Salvador está siendo sometido a un régimen de excepción. Particularmente vamos a ir analizando cada una de estas garantías, pero quisiera así de primera mano, cuando tú lees el decreto, siempre que yo leo los considerandos, es el fundamento jurídico político que induce al legislador para suspender o para legislar. El objeto de estos es facilitar, es darle herramientas, mecanismos jurídicos a las instituciones de seguridad pública. ¿No eran suficientes las que tenían en este momento? ¿O era necesario un régimen de excepción? Bien, gracias, Julio, por su invitación. Lo que pasa es que a partir de que se decreta un régimen de excepción, su palabra lo dice, es excepcionalísimo, es decir, no se da de manera general y siempre. Entonces, teniendo en cuenta esta grave situación en la que se encuentra el país, el día viernes y sábado, un aproximado de 72 homicidios en los 2 días, la ley o las normas penales o procesales, y más que todo constitucionales, establecen lineamientos para efectos de la contención y eventual represión de los hechos delictivos. Ahora, cuando suceden este tipo de situaciones que salen del marco de lo aparentemente normal, es que viene el legislador constitucional y establece una norma en la cual establece que se puedan restringir algunos derechos o garantías constitucionales para efecto de restablecer el orden o el caos eventualmente o social que se está generando.
En este caso, el prólogo o el sentido profundo de este decreto busca evitar que se sigan generando las graves perturbaciones del orden público. ¿Cómo lo matiza o cómo se esquematiza? Importante ver el acta que se genera a través del Consejo de Ministros. En la sesión se habla de la preocupación que se tiene por el incremento desmesurado en 2 días de los homicidios y qué es lo que se debe de hacer. Se toma la determinación de solicitarle a la Asamblea Legislativa el régimen de excepción. ¿Para qué? Para tratar de contener el alza desmesurada de homicidios. Luis, en tu opinión, ¿en qué ayuda o beneficia el régimen de excepción al combate a las pandillas? Sí, pienso que es importante dimensionar y poner en un contexto la dinámica y el ritmo que ha traído el Plan Control Territorial. ¿En qué aspecto? Porque si nos vamos a la parte de años atrás, gobiernos anteriores, vemos cómo el hecho de asesinar personas en nuestro país era algo lamentablemente común, diríamos. Por ejemplo, para recapitular un poco, en los quinquenios anteriores, estamos hablando de Francisco Flores, se tuvo más de 12.000 asesinatos en los 5 años, con Elías Antonio Saca más de 18.000, la fatídica tregua de Mauricio Funes más de 17.500, y el último gobierno del FMLN más de 23.000. Preguntémonos, porque en ese momento, en esa coyuntura, cuando inclusive los asesinatos diarios eran altos considerablemente, ¿por qué no se había llegado a estas medidas? Es decir, no había existido una voluntad política para hacerlo. Sin embargo, vemos como el Plan Control Territorial, desde el momento que este gobierno lo instaura, comienza a haber una disminución considerable. Es decir, a niveles históricos, a tal grado que en el 2017-2018, por ejemplo, El Salvador lideraba a nivel latinoamericano como el país más violento. Posteriormente se implementa el Plan Control Territorial, ya en el 2020 salimos del primer lugar y nos sustituye Jamaica. El Salvador pasa al 10º, es decir, en violencia homicida. Pero lo que quiero saber es en qué beneficia el combate el hecho de contar con un régimen. A eso voy. Se tenía esa dinámica en la cual se habían neutralizado los homicidios. Recordemos que en seguridad es importante mencionar esto, la criminalidad no se elimina, la inseguridad se neutraliza. Y obviamente hay alzas que se están teniendo en cualquier país del mundo. Aquí se tuvo una considerable alza el fin de semana, lamentablemente, incluso a través de la inteligencia policial militar se detectó que había una orden para incrementar los asesinatos. Evidentemente el presidente tomó cartas en el asunto y bien a su estilo, de una forma pragmática, convoca a la Asamblea. ¿Cuál es la diferencia, dijéramos, entre las acciones del domingo y las de hoy? Lógicamente, como hemos podido evidenciar, hay más de 600 capturas hasta hoy lunes. Se lleva más de 540 sábado y domingo, y básicamente, bueno, ustedes son abogados, lo saben mejor que yo en ese aspecto, que les permite una mayor intervención en las comunidades. Por ejemplo, en la cuestión de las escuchas telefónicas, se han detectado audios que se han viralizado. ¿Consideras que tienen las herramientas para facilitarle el trabajo? Se logra facilitar, es decir, se profundiza lo que ya estaba haciendo el Plan Control Territorial, tomando en cuenta que ahora se estuvo aprovechando, más bien diría yo, esta alza de homicidios que han tenido la delincuencia. Recordemos de que la presencia policial es el primer nivel de fuerza, genera un disuasivo y por ende un desplazamiento del delito. Y lógicamente las pandillas a nivel nacional andan viendo dónde logran resguardarse ante la magnitud de la operatividad policial y militar, e incluso también de agentes del CAN de las municipalidades. Contigo estoy tocando más que todo, dijéramos, la parte macro, dijéramos, de delincuencia, y quiero limitarme con el doctor a ver la parte legal. Hay una diferencia, yo quisiera que nos aclaráramos. El artículo 29 de la Constitución permite decretar un régimen de excepción y suspende básicamente 4, dijéramos, garantías constitucionales, pero veamos el 12 y el 13 para que fuéramos en ese orden. ¿Se suspende todo el artículo o simplemente el inciso segundo de cada una de estas disposiciones? En este sentido, el decreto es claro. El decreto que se emite de parte de la Asamblea Legislativa, y dice la suspensión de las garantías constitucionales. Se suspende la garantía constitucional regulada en el artículo 7, 12, inciso segundo, 13, inciso segundo. Vámonos materialmente a lo que dice. Artículo 12, inciso segundo. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata, comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de su defensor en las diligencias. Bien, en este caso... ¿Puede ser obligada a declarar? Ese es el punto. Ahorita, al haberse
decretado o suspendido este derecho, se le puede obligar a declarar a la persona. Es más, estaba haciendo el análisis respecto de la asistencia del defensor. La ley establece el Código Procesal Penal, que es una norma que regula de manera secundaria lo establecido por la Constitución de la República, es decir, materializa lo que establece el derecho de defensa. Establece que a partir de la detención de una persona, ésta tiene derecho inmediatamente a ser asistido por un abogado defensor. Entonces, en este caso no será así. Inmediatamente la persona es detenida, es llevada al recinto policial o penitenciario y a partir de esto, según el decreto, durante 15 días tiene como plazo máximo la policía y obviamente la Fiscalía General de la República para robustecer la tesis y eventualmente presentar el requerimiento correspondiente. Para que la gente nos entienda, quiere decir que si una persona es detenida, no le van a decir por qué lo detienen, simplemente lo agarran y se lo llevan. Correcto. A partir del prólogo o el sentido profundo de este decreto, la persona que se tenga sospechas o de manera fundada que pertenece a una pandilla o a una organización terrorista es detenida de manera inmediata y llevada. Ahora, en esta diligencia o en este trámite no participa el abogado defensor. Ahora bien, ya una vez presentado el requerimiento fiscal al juez de paz correspondiente o al juez especializado de instrucción que conozca, dependiendo de la decisión que tome la Fiscalía, ya puede ingresar el abogado defensor a ejercer su defensa técnica. Es decir, esto es estrictamente, y en este sentido la Fiscalía se pronunció y dio un comunicado, y dice, esto será estrictamente en la etapa administrativa, es decir, en la etapa previa a llegar al órgano judicial. ¿Pero de qué le sirve que ya en el órgano judicial pueda presentar defensor si ya viene desde abajo sin defensor? Correcto, definitivamente, y es por eso la vulneración, ¿verdad? Y es por eso la suspensión de esa garantía constitucional. Ahora, la pregunta quisiera... ¿Puede entonces obligarse en esas condiciones a un imputado a declarar? Por supuesto, según la suspensión que se ha generado, sí. Ok, ¿cómo quedaría entonces la parte final del artículo 12? Ok. Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona, y es que lo que sucede es que a partir de esto, cualquiera puede decir, es una contradicción, lo que sucede es que... Porque solo está limitado el inciso segundo, los demás quedan vivos. Los demás quedan vivos. Lo que pasa es que ahí vendría una probable estrategia de defensa a generarse en el estrado judicial, ¿sí? Entonces, veamos, porque de repente no puede venir a alegar en perjuicio el órgano, en este caso el órgano acusador, si tenía certeza o conciencia de que se estaba vulnerando ese derecho, ¿ok? No obstante legislado, pero no quiere decir que no tenga el derecho de alegarlo en su momento oportuno el abogado defensor, porque puede alegar, es decir, existen las nulidades absolutas en este caso por una vulneración a un derecho, una garantía constitucional. Se va a generar toda una trama también jurídica. Es decir, si solo está limitado el inciso segundo y dice que las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor, quien así las obtuviera incurrirá incluso en responsabilidad penal. Correcto. No obstante, en este salvoconducto, si lo podemos llamar de esta manera, existe una excepción y es por eso el régimen de excepción. Se pueden obtener y eventualmente pueden ser valoradas en juicio. Ahora, será una estrategia del abogado defensor, ¿verdad? Que en su momento oportuno lo alegue y manifieste, mire, se le vulneraron sus derechos, pero es que esa es la naturaleza de la excepcionalidad de este régimen que se está generando. Ok, voy a dejar la 13 para la segunda parte, regreso contigo. Luis, entonces, ¿consideran ustedes, dijéramos, o tú desde la opinión, ¿cómo te merece el rol de los organismos de inteligencia del Estado, dijéramos, como institución, respondieron o no ante la gravedad de los hechos? Fíjate que no se pudo prevenir o anticipar esta ola de asesinatos del fin de semana. Bueno, ese es el rol. ¿Cómo? Ese es el rol de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque básicamente esto viene a demostrar una medición de fuerzas, indudablemente, en el sentido que aquí podemos ver cómo ciertas estructuras criminales mantienen todavía una operatividad delincuencial bastante robusta. ¿Por qué? Porque según la inteligencia policial, lo que se pudo conocer a través de las noticias, ellos habían determinado que iban a hacer como meta 60 los asesinatos y todavía lo rebasaron. Es decir, que lograron el objetivo en ese aspecto. Sin embargo, tenemos la contraparte del gobierno actual, en el cual, lógicamente, da una respuesta inmediata. Cuando antes habíamos visto una asamblea que se reuniera un sábado 11 de medianoche, es decir, 1 de la madrugada, deliberando acerca del estado de excepción, el cual ya tenemos durante 30 días.
Es decir, es una respuesta que la población en cierta medida avala. Lo hemos visto inclusive en noticiero previo a tu programa, donde la población en cierta medida está contenta con esa operatividad que se está teniendo. Lógicamente ya las falencias técnicas que puedan haber entre individualizar cada caso, esa es otra cuestión bien compleja. Lo que pasa es que este decreto no solo va a los pandilleros. Exacto. Entonces lo pueden aplicar a cualquiera de los que estamos sentados aquí. Eso es lo fundamental. Yo pienso que acá, para tratar de desligarse de esas también leyendas que existen del pasado, cuando había bastante abuso de autoridad, porque recordemos que la Policía Nacional Civil fue creada con esa finalidad, con esa filosofía. Es decir, incluso el enfoque de policía comunitaria viene eso, a tener un mayor acercamiento, una mejor proximidad y entendimiento con la población civil, no llegar al abuso. Por eso es importante mencionarlo. Incluso la Fuerza Armada tiene ya algunos años de estar trabajando de forma conjunta y articulada con la policía, que en cierta medida se ha ido empapando bastante de la cuestión de derechos humanos, el protocolo de actuación de uso de la fuerza. Recordemos que aquí no se está hablando de matar a mansalva, es decir, en cierta medida la formación policial contempla eso, los niveles de fuerza, el uso de la fuerza letal, cuando no es necesario hacerlo. En cierta medida no se trata de, pienso que aquí la parte política debería de ser más prudente, de llamarle cacería, de llamarle, me doy a entender, de no generar también eso. Lógicamente lo hacen con... ¿Y crees que los protocolos para el uso de la fuerza se van a aplicar en el régimen de excepción? Se esperaría que sí, porque no se trata de matar a mansalva. Fíjate que hoy, inclusive por la tarde, se dio una persecución, si te das cuenta, de un intento de asesinato en Sonsonate, carretera Sonsonate, e incluso los delincuentes dispararon hacia la patrulla. Los policías los intervinieron y los esposaron, los sometieron, como debe ser. No vimos un ajusticiamiento, es decir, se respetó la vida humana en ese aspecto, y están esposados, están las imágenes. Lógicamente, el uso de la fuerza siempre es proporcional y diferenciado acorde a la amenaza. Por eso es importante mencionarlo. Pienso que aquí las autoridades tienen una gran misión en el aspecto de mostrarle a la población que pueden hacer su trabajo. Antes, inclusive, el alza de homicidios, hemos podido ver desde el año pasado, inclusive, cómo se ha desarticulado. Fíjate que el gabinete empleado cómo ha estado trabajando de una forma más sistematizada. Desde que asumió el nuevo fiscal, vemos liderando inclusive la desarticulación de bandas criminales a nivel incluso informático. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero plantear la pregunta. El artículo 3, así como analizamos el artículo 12, ¿verdad?, los alcances de esta disposición, quiero que también veamos el artículo 13, que es de suma importancia para usted, porque este decreto no solo es aplicable, dijéramos, a los pandilleros o a la persona que detenta ese tema, o ese estigma, ¿verdad?, sino a cualquier persona. Así que no nos cambie, ya regresamos. Bien, antes de irnos al corte comercial, había dejado hecho el planteamiento de que, al igual que en el artículo 12, ¿verdad?, el artículo 13 habla sobre la detención administrativa, específicamente que estas 72 horas ahora pueden extenderse hasta 15 días, es decir, puede ser o de un día hasta ¿cuál es el mecanismo? Si no hay un plazo fijo, dijéramos, quiere decir que la autoridad administrativa puede tardarse 15 días en remitir a la persona con las diligencias a los tribunales, y de ahí empiezan a contar ¿cuánto tiempo? ¿72 horas o también 15 días? Muy bien, interesante pregunta. Para que la población también lo entienda, la detención administrativa básicamente es la etapa en la cual la Fiscalía General de la República tiene a su orden y disposición a la persona que ha sido detenida. ¿Sí? Ese término vence, inmediatamente es presentado a la autoridad judicial, donde comienza el término judicial y la eventual detención por el término de inquirir. Bien, respecto de esto, el artículo 13, inciso segundo, establece que la detención administrativa no excederá de 72 horas. Y eso en el calor popular se entiende, que cuando una persona es detenida dentro de 72 horas tiene que ser consignado al juez. Ahora, en este caso, con el decreto que se ha generado, tiene hasta 15 días la Fiscalía para presentar a la persona detenida ante la autoridad judicial. Hasta 15, puede hacerlo antes, sí, puede hacer uso del tercer día, del cuarto, del quinto, pero no debe de pasar de 15 días. Ahora, vámonos con el otro término, el término judicial. Ese término se mantiene incólume, ese término no se ha modificado. No es cierto que el juez vaya a tener otros 15 días no es para cierto, no es cierto. De hecho, que la detención por el término de inquirir es de 72 horas, ¿verdad? 3 días. Entonces, el juez tiene 3 días para resolver la situación jurídica de la persona que ha sido puesta a su orden y disposición. Ese término no se ha modificado. Y ahí sí puede o tendrá el derecho a nombrar el defensor en el momento en que es consignado a los tribunales. Por supuesto, en ese momento ya el defensor interviene, se muestra parte
y consecuentemente comienza a hacer su estrategia de defensa, ¿verdad?, para tratar de establecer los hechos o su teoría de caso respecto de su conveniencia en cuanto a la defensa. Quiero preguntarle, licenciado, ¿con este decreto o con este régimen se destruye la presunción de inocencia? Definitivamente se destruye la presunción de inocencia en prima fase, al inicio, porque se presume a las personas que se detienen, específicamente en este caso, culpables. Inmediatamente se detienen. Ahora, esta persona obviamente es puesta ante la autoridad judicial y ahí comienza el verdadero ejercicio de su defensa, material y técnica. La defensa material obviamente la ejerce él, ¿verdad?, y la defensa técnica la ejerce a través de su abogado. Entonces aquí se entra en una controversia, ¿verdad?, decir, bueno, mire, toda esta etapa él va a estar sin su abogado defensor y ¿quién lo va a asistir? Esa va a ser una discusión que se va a generar ya en los estrados cuando se estén discutiendo en la etapa inicial sobre la aplicación o no de una medida cautelar. Entonces, en este caso considero que definitivamente por el régimen que se ha generado, ¿verdad?, por la excepcionalidad, se le vulnera o de manera justificada y legal, en este momento no tiene derecho a asistencia a abogado defensor la persona que está siendo detenida. Regresando contigo, Luis, al tema, dijéramos, del enfoque, estas herramientas que le dotan a la policía o, dijéramos, a la Fuerza Armada, que ahora, dicho sea de paso, está ejerciendo funciones de seguridad pública, y no solo en este gobierno, hay que decirlo con mucha claridad. La Fuerza Armada ha venido ejerciendo funciones de seguridad pública desde 1993 a través de los grupos de tarea conjuntos, pero hoy con mayor énfasis a partir de esa fecha para acá, ¿compartís tú ese rol momentáneo que está jugando en este momento la Fuerza Armada? Sí, en otros programas yo lo he mencionado de esta forma. En cierta medida debe ser de carácter evidentemente temporal. No podemos tener una Fuerza Armada de forma perenne en las calles, sino que, es decir, un tiempo prudencial en el cual ya se haya desarticulado, se haya logrado la recuperación territorial en un 100%, diría yo. Pero recordemos que eso no ha sido así hasta la fecha. Sin embargo, se han logrado avances muy sustanciales. Los datos están ahí. Lógicamente, estábamos acostumbrados a una disminución de muchos meses atrás, ya años inclusive, y esto vino a disparar las alarmas a tal grado de que no se había tenido, desde que se tiene, mejor dicho, registros de datos de violencia homicida, lo que se tuvo el fin de semana. Superó inclusive el 2015, que se tuvo arriba de 50 asesinatos en un solo día. Por eso, lógicamente, las medidas estas vienen a complementar el trabajo que se viene haciendo. Sin embargo, yo soy más de la idea también del análisis que se logre fortalecer, por ejemplo, la prueba científica. Ya se cuenta con el laboratorio de ciencias forenses que fue donado y hace un año, como el 15 de marzo del 2021, fue inaugurado, que está en Nuevo Jucatlán, a través de la Fundación Howard Buffett de Estados Unidos, en el cual ya se puede profundizar en una investigación más robusta y no depender, por ejemplo, del testigo criteriado. En cierta medida eso también viene a volver más endeble los casos, la desarticulación, etcétera. Por ejemplo, ya se puede trabajar profundamente la cuestión de las extorsiones, que es un flagelo muy complejo de lograr revertir. Se puede decir que se tuvo bastante éxito en cuanto a la disminución de violencia homicida y ya se tiene que comenzar a generar una ramificación en atomizar otros flagelos, en este caso la extorsión. Cuando tú analizas las redes sociales, mucha gente se está pronunciando a favor de la medida y te dice, bueno, esto no se había hecho. ¿Por qué, dijéramos, ciertos personajes te dicen que tienen duda de que esto pueda ser un abuso, que puede haber un exceso, dijéramos, de fuerza? Sí. Mira, lógicamente no podemos desvincularnos siempre de las políticas de seguridad criminales, la parte ideológica política partidaria. Recordemos que somos un país que estamos constantemente en elecciones. Si nos vamos a la parte política, ya... ¿No tenés temor tú a ningún abuso de la autoridad? ¿No te genera ningún temor el hecho de que pueda haber algún abuso? Es que se pueden dar, es decir, si nos ponemos a especular, podrían darse casos aislados. Inclusive ayer circulaba un video de unos soldados agrediendo a unos pandilleros, lo cual tampoco estoy de acuerdo. Realmente yo mencionaba antes de la primera pausa que el uso de la fuerza es proporcional y de uso diferenciado, acorde a la amenaza. No vamos a sí, ya está sometida la persona. No vamos a ser partidarios de la tortura, eso muy por un lado. Sin embargo, lo que te mencionaba de la parte política, lógicamente estamos a menos de 2 años de la elección ya presidencial.
de diputados nuevamente y de alcaldes, es decir, una posición que busca revitalizarse, resurgir nuevamente de la debacle electoral que han tenido las últimas elecciones. Y algo siempre tienen que decir, y fíjate, si te das cuenta es la misma dinámica. Cuando fue los decretos para la cuarentena del COVID-19, una férrea oposición y aplaudido por la mayor parte de la población. Ahora vemos algo similar, en la misma sintonía, e incluso ves también la sintonía también de esta oposición con organismos internacionales, que hace un momento antes de entrar al programa vemos cómo el presidente le está respondiendo a unas personas de otros países con respecto a que se están pronunciando en contra de que está el abuso policial, etcétera. Es decir, vemos un debate a nivel político nacional e internacional bastante álgido. Yo creo que es momento también en cierta medida de unificarnos como país, tanto la parte política, sean oposición o no, porque realmente las vidas humanas de los salvadoreños son las que se están perdiendo, pues. Y yo creo que si no se le hace un frente común a esto y focalizado y de forma certera la parte de seguridad pública, esto va a seguir sucediendo. Yo creo que se han dado pasos importantes con el Plan Control Territorial y que esto sirva para profundizar más aún todavía los logros que se han obtenido. Bien, el artículo 5, que también ha sido, dijéramos, restringido, la ciudadanía nos ha estado preguntando cuál es el alcance de esta restricción. ¿Pueden prohibirle a un salvadoreño ingresar al país, sobre todo ahora que viene Semana Santa? No, se puede prohibir, más el decreto, los alcances del decreto no son esos. No hay restricción para el ingreso al país, ni hay limitación también de circulación en el país, excepto algunos lugares focalizados. Sí. Okay. Yo creo que fue bien inteligente y estratégico lo aprobado, porque al haber limitado nuevamente la circulación, las pérdidas económicas hubieran sido bastante grandes, más que estamos en una... Bueno, es que el régimen es para todo el país, aunque exacto, lo pueden, por razones estratégicas, sí, focalizarlo en un territorio determinado. Ajá, pero si te vas a la parte económica, vemos cómo está el alza de combustible, empresas que han despedido a sus empleados, es decir, venías a agregarle aún más todavía un valor agregado negativo a la coyuntura delincuencial. Por eso siento que ha sido bien focalizado en el aspecto que lo que se avaló, lógicamente, no está limitando en este caso la libre circulación, lo que mencionaba el amigo Carla, ingresar, salir del país, que evidentemente con las vacaciones, quieras o no, el turismo se veía enormemente afectado. Claro. Entonces, la libertad de circulación no está restringida. No está restringida, sino que está focalizada. Sí. Hay algunos lugares donde se ha limitado la libertad de circulación, está focalizado en horas, ¿verdad? Algunas colonias, algunos municipios por hora, ¿verdad? Entiendo que son lugares en donde se ha generado un alto índice delincuencial. Ahora, preguntaron aquí, antes de entrar, si el derecho de reunión sí está, dijéramos, limitado de alguna manera. En un restaurante, en un bar, ¿se permite eso? Sí, por supuesto. De hecho, que no se ha limitado el derecho a poderse reunir o asociarse cuando la actividad propiamente dicha no es delictiva. Y es que lo que sucede es que también naturalmente ya la ley prohíbe reunirse para actividades ilícitas o fraudulentas, ¿verdad? Entonces, sí, en este sentido, también el decreto no prohíbe que las personas se reúnan, por poner un ejemplo, en un restaurante, a comer, a departir, a platicar. No prohíbe los espacios deportivos, los partidos de fútbol, las reuniones en la iglesia. Eso no está prohibido. Definitivamente que no. Que le quede claro a la ciudadanía, sí, claro, qué actividades están, dijéramos, de alguna manera restringidas, sí, ¿verdad? En este caso queda claro que no, sí, no es así. Fíjate, hay algo muy importante que hablábamos en la pausa y me gustaría retomarlo, que aquí es donde también las empresas privadas tienen que jugar un rol determinante y de apoyo a la población civil que no anda metida en malos pasos. Por ejemplo, de entregar carnet o alguna especie de constancia a personas que trabajen de meseros, de restaurante, delivery. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas viven en zonas de alta peligrosidad y en cierta medida, lógicamente, hoy con el régimen de excepción pueden ser detenidos. Incluso en redes sociales ha habido algún tipo de denuncia de esta índole. Por eso es importante, yo creo que entre más se pueda corroborar, comprobar que es una persona que no anda en una cuestión delincuencial, va a ayudar mucho a lo que mencionamos hace un inicio, a ese abuso de autoridad que podría darse tal vez por la vestimenta, algún, qué sé yo, otro tatuaje que no tenga que ver inclusive con cuestiones pandilleriles, pero tal vez algunas autoridades lo pueden considerar de índole criminal. Tenemos una participación ciudadana. Dice, buenas noches, licenciado Julio, y saludos a los panelistas. Una pregunta, es cierto, han bajado los asesinatos hasta el sábado, pero los secuestros han aumentado y las fosas clandestinas. El caso de Chalchuapa, ¿qué Ministerio de Seguridad y Policía ya no se pronunciaron ante esto? ¿No será que los asesinatos se dieron el sábado son los mismos números de secuestros diariamente? Solo lo que el sábado en vez de secuestrar mataron
¿Y por qué será que en otros gobiernos de turnos anteriores habían habido más asesinatos que secuestros y ahora es al revés? Saludos y feliz noche. Sí, definitivamente que son cuestiones que eventualmente se tienen que valorar, ¿verdad? No obstante, la realidad práctica de lo que se ha tenido conocimiento es materialmente los hechos delictivos de homicidios que se han generado en el país. Ahora, existe también ya una normativa que regula el tema de los desaparecidos, ¿verdad? Hay una unidad, tengo conocimiento de una unidad en la Fiscalía que se creó a raíz de esta circunstancia. Importante lo que menciona el caso de Chalchuapa. Estaba siguiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales que entiendo que ya está en la etapa de juicio o en la audiencia preliminar ese caso que ha sido tan sonado, ¿verdad? Entonces, podría darse el caso que en este no hubieron desaparecidos y se materializaron los homicidios. Pero es igual, es un tema de análisis, ¿verdad? Es un tema de verificación de las autoridades respecto a las denuncias o de los avisos que se han interpuesto de parte de familias. Si es que en un determinado caso han disminuido las personas desaparecidas o privadas de libertad y se incrementaron los homicidios. Es una cuestión interesante de analizar. Nos dicen, yo creo que el régimen de excepción le conviene al ciudadano común, honrado y trabajador, pero los mandos medios y agentes policiales como soldados no supervisados se pasan de autoridad, por eso algunos ciudadanos no están de acuerdo. Estas autoridades operativas deben de recibir talleres sobre derechos humanos. Los jóvenes sanos, estudiantes y trabajadores están de acuerdo con estas medidas porque son sometidos a la fuerza. Sí. Eso es lo que estamos ahorita tratando. Sí, incluso fíjate que sería interesante que aquí van a jugar un papel fundamental también los mandos policiales y militares de generar esa conciencia también en los operativos, los agentes y soldados de que tengan esa conciencia de no abusar. Que esto no es un cheque en blanco, digamos, para activarse de esto. Sin embargo, hay que decirlo, la percepción de la mayoría de la ciudadanía es aceptable. Es decir, aún independientemente de los procedimientos, que dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo en algunos procedimientos, pero la ciudadanía los percibe, dijéramos, porque están, dijéramos, cansados, hartos de determinada situación. Eso no va a justificar nunca, por supuesto, un abuso. El hecho de los abusos, y de ahí la facultad de que los mandos estén encima de su gente para eso. Vamos ya al doctor Misael Rivas Soriano. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que todo esté saliendo excelente, como este programa siempre es, guiado por tan prestigioso jurista como es Julio Valdivieso y los colegas que están ahí presentes. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Iván. Bien, quería preguntarle, no sé si escuchaste la posición del doctor Iván, en el sentido de que la presunción de inocencia hoy por hoy no existe de conformidad con el régimen de excepción. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión? ¿Procede un habeas corpus en un momento de una detención? Lo que pasa es que aquí cuando ya nosotros tenemos el régimen de excepción, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar si la Corte lo que va a hacer es avalar lo que está sucediendo? El habeas corpus lo que va a hacer es simplemente mantenerse en el limbo, en stand-by, en la vacatio durante estos 30 días y mientras se mantenga no va a haber ningún tipo de estudio para tal, sino que se va a esperar hasta que el bendito régimen de excepción vuelva a su estado natural y que pueda proceder el estudio del habeas, pero mientras los 30 días estén, no va a existir ni siquiera el mínimo del estudio para eso, para que se pueda solventar. Eso sería lo que se daría como una resolución penal que estaríamos esperando todos los abogados que nos dedicamos a esa rama. Tú fuiste formado también, me consta, como un subcomisionado de la nueva Policía Nacional Civil. Y dentro de eso hay protocolos del uso de la fuerza, ¿verdad? Que se les enseñaba desde la academia, en el cual cuando una persona ya está sometida, pues ya no hay razón de usar. ¿Tú crees que debería de haber más supervisión en este momento por parte de los mandos a efecto de evitar cualquier abuso en la población? Porque este decreto, decíamos, no solo se está aplicando a los pandilleros. El problema, sí, exactamente, el decreto no solo es para pandilleros, sino que también es para toda la población. El problema más grave no solo es la supervisión, sino que es la educación que ha recibido nuestro policía, porque no solo recibe sobre los niveles de fuerza, ellos saben perfectamente que son 4 niveles, desde la presencia hasta lo que es el arma letal, pero el problema es que ellos cuando están en la calle, ¿quién los supervisa?
si lo que es el grupo de tarea que está en la calle enfrentándose al ciudadano común es un policía y 3 soldados, siendo el que tiene la batuta de control un policía, que es normalmente un agente. Cuando se crearon allá en 1994, te recordarás, porque tú estuviste en toda esa formación y fuiste de los que ideó cómo se iba a hacer, se pretendía que fuera por lo menos un sargento del ejército y que por lo menos fuera un cabo que tuviera cierto estudio. Es decir, no, me refiero de mando, pero ahora con estas necesidades ya no se mantuvo y se perdió toda esa filosofía, doctrina, etc. Ahora, hay que ver que lo que se hizo allá en 1997 dentro de la academia se mantiene y deberían de estar manteniendo estos agentes aquel famoso manual de procedimientos policiales que se les da en cada uno de los meses que estudian, que es un librito azul en donde dice cómo actuar, pero lamentablemente ni eso lo tienen ellos, ni siquiera... No sé, creo que tenemos problemas con el audio. Bien, ya para ir aterrizando, ¿qué mensaje mandarían? Hablábamos extracámaras para que la ciudadanía pueda entender el régimen de excepción de una manera más práctica. Hablábamos que hay que andar con el DUIS, ahorita con todos los documentos en regla, tratar de que sus hijos o nuestros hijos adolescentes no salgan por lo menos en este régimen pareciera, dijéramos, un poco complicado, pero es una realidad. Claro. ¿Verdad? Entonces me gustaría, ¿qué propondrían ustedes a la ciudadanía para poder enfrentar de alguna manera o mejor digerir el régimen de excepción? Bien, inicialmente siempre se deben de tomar las medidas preventivas de parte de la población en general. Pueden darse casos en los que hay jóvenes que andan totalmente tatuados y no pertenecen a alguna asociación u organización delictiva. En este caso, pues, lo ideal es abstenerse de circular demasiado noche. Si no tiene que salir, no lo haga. Si no es estrictamente necesario, pues está en un régimen de excepción. Se están dando, pues, una cantidad de homicidios diarios con mucha violencia. También, pues, que la población entienda que esto es provisionalísimo. El régimen de excepción no puede ser perenne ni vitalicio. Entonces, esto es a raíz de lo que se ha generado el fin de semana y todos tenemos conocimiento. A la población y a la familia en general, pues sus hijos adolescentes, lo recomendable es que si es que van a salir, salgan con sus padres. Si no es necesario salir, no salgan. Y pues si en realidad lo tienen que hacer, que traten de identificarse con su documento de identidad, documento del colegio, con su uniforme y estrictamente pues dirigirse a sus casas. Una de las recomendaciones generales, teniendo en cuenta estas circunstancias que se está generando, que es una realidad de país. ¿Qué sugerirías tú igualmente hacia a la madre de familia, al padre, que en la noche ya de por sí el hecho de salir en un régimen normal, no duermen hasta que su hijo regresa, pero ahora en un régimen de excepción, y lo que planteaba, hay muchachos que usan tatuajes que no son alusivos a las pandillas, pero ya el hecho de andar un tatuado puede significar... Sí, debe haber un acoplamiento por lo menos temporal, es decir, en aspectos conductuales, que si hay personas que tienden a tener una vida nocturna de forma constante, continua, reducir eso, por ejemplo, andar bien documentado. Yo hablaba hace un momento también de que las empresas pueden colaborar, no solamente en extender un carnet, si no lo tienen una constancia, sino que también en informar a sus empleados en qué consiste este régimen. Yo pienso que no solamente estará el gobierno, sino que también replicarlo lo más que se pueda, a través de redes sociales. Por ejemplo, también si hay algún tipo de abuso, yo creo que la denuncia ciudadana ahora a través de Twitter, Facebook, es bastante disuasiva también para las mismas autoridades, es bastante mediática y puede colaborar muchísimo. Sin embargo, lo que mencionábamos también hace un momento, importante que el gobierno puede marcar un antes y un después en cuanto a las policías antiguas, de no caer en esto, pues yo creo que no es necesario. La formación policial es muy buena aquí en el país. Los grupos de tarea conjunta, como tú muy bien lo decías, no es primera vez que andan en la calle, y pienso que hasta ya se adaptaron a esa dinámica de operatividad junto a la policía y deben de saber distinguir. Pienso que es clave hacerlo. Y algo esencial también, siento que la población no debe caer en una zozobra, en una paranoia con respecto a eso, porque en cierta medida, si te dejas ganar también por estos elementos, pueden cometer cualquier tipo de situación, verse nerviosos, llamar la atención con su lenguaje corporal, es decir, y aquí los pueden detener las autoridades. No se trata de que entres en un paranoia, sino pero que estés consciente de la situación en que se está. Y seguro de que no es un delincuente. Es que por eso se habla de un régimen, es que no es normal el tema, estamos hablando de un régimen de excepción. Sí.
Me gustaría con Misael hacerte una pregunta, Misael. Si tú fueras policía, bueno, tú sos policía, pero si tú estuvieras, dijéramos, activo ahorita en la policía, ¿en qué te ayudaría este decreto para tu función? Primero, porque me acelera lo que es captura de personas que son de interés, como dice ahora el término. Segundo, me permite salvaguardarme de los ataques porque me va a hacer sentir más protegido por la ley. Me va a hacer sentir de que no estoy en la lupa de los jueces ni de la fiscalía. Me va a sentir que la ciudadanía me está respaldando porque basta con ver lo que es la respuesta en las redes sociales de cómo la gente me está viendo. Basta con ver cómo la gente está recibiendo lo que es mi actuación, pero también me obliga a que yo le esté dando otra visión de lo que espera en ser la policía, lo que se está diciendo, ser una policía moderna. Entonces, esto es un beneficio de ambas partes. Aquí este es el reto y lo que vamos a alcanzar. Me va a ayudar a que yo haga mejor mi trabajo, pero también a demostrar que soy capaz de mantener un profesionalismo. Y eso es lo que vamos a alcanzar y eso es lo que se debe de determinar después de esto. Y al final, de poder también llamarme la atención que el plan que yo tenía, que supuse que estaba bien, me hizo un problema el hecho de que lo descuidé, porque ese problema ese plan tuvo un problema que fue el que permitió que se diera la situación de la cual nos trajo a este régimen. Una última pregunta, si dijéramos como a quemarropa, ¿estás de acuerdo tú en el régimen de excepción? Sí, e incluso creo que deberíamos de mantenerlo por lo menos en 3 oportunidades seguidas, porque lo que sucede es que este plan ha tenido unas aristas muy fuertes en las cuales le ha señalado al Ministerio de Justicia y a la PNC en lo que fallaron y necesitan por lo menos 90 días para corregirlo y para poder avanzar. ¿Ustedes están de acuerdo? Tú en tu carácter de abogado, dijéramos, también Misael es abogado, pero se lo pregunté más en el concepto de policía. ¿Tú estás de acuerdo con el régimen de excepción? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y en el plazo? Estoy de acuerdo con el plazo. Obviamente se deben de verificar pues el actuar definitivamente de las autoridades o las jefaturas policiales, y en este caso ministeriales, deben de tener en vigilancia también el actuar de sus elementos que andan en territorio, ¿verdad? Para no cometer abusos y eventualmente no detener a personas de manera injustificada, porque hay personas que podrán parecer pero no lo son, delincuentes. Pero ¿cómo lograr eso en la calle? Es bonito hacer un planteamiento, claro, dijéramos aquí, pero ese policía, ese soldado que también anda exponiendo su vida, porque del otro lado no le van a tirar dulces. Claro. O sea, ¿cómo tener ese discernimiento para diferenciar? Es complicado, la verdad. Es un tema sumamente complicado, pero igual, ¿verdad? A pesar de que existen unas garantías o derechos constitucionales que se han limitado, existen muchos derechos todavía que están incólumes, que tienen vigencia y están en actividad legal. Entonces, se debe de manejar con mesura el actuar policial. A pesar de que se han restringido ciertos derechos, hay muchos más que están activos. ¿Querías decir algo, Misael? Entonces, sí, el lenguaje corporal ayuda mucho cuando uno está en la calle como operativo. El lenguaje corporal le ayuda a uno a detectar cuando la persona tiene algo, porque ahora ya no determina tanto el tatuaje, ya que una de las normas que se han dictado a través de México a Honduras, de parte de los fascinerosos, es que el tatuaje no lo va a determinar porque ese es otro lenguaje que ellos tienen, pero ya no se utiliza como tal. Resulta ser que el comunicado de ellos, hay un mecido que tienen, hay un color de cabello que utilizan, hay un ruedo que se utiliza en el pantalón, es decir, se debe de aprender, y ese lenguaje corporal que utilizan también debe de comunicársele al policía para que pueda actuar. Entonces eso se le va a ayudar, y ese no lo tiene el ciudadano común, no lo usa. Entonces es algo que se le debe enseñar al policía común para que pueda actuar. Tú estás de acuerdo, Misael hace un planteamiento, dice, está de acuerdo en el régimen de excepción, pero además debe ser implementado 90 días, dice, porque es un plazo razonable en que le va a permitir como hacer toda la estrategia de inteligencia.
policial. Pienso que los resultados van a dar pauta para ver si se logra prolongar durante mayor tiempo, e inclusive lo que hablábamos también hace un momento, en qué zona se va a focalizar. Recordemos que a través de perfiles geográficos del crimen se pueden focalizar zonas ya específicas, es decir, no hacerlo a nivel... Pero el problema es que migra, si tú golpeas aquí, lo que hace la delincuencia es moverse para otro lado. Exacto, por eso los resultados van a ser claves, y yo creo que es acá donde se puede ahondar o profundizar. Por ejemplo, en la acústica forense, que es una técnica criminalística que permite identificar las voces a través de las ya intervenciones telefónicas. Es decir, se puede profundizar en neutralizar este flagelo que es la extorsión, definitivamente, porque la violencia homicida ya se había logrado atomizar muchísimo. Ahora creo que es un reto para el gobierno lograr una gama de mayor posibilidad para neutralizar la actividad criminal. Finalmente, ¿qué rol esperas que va a jugar el órgano judicial en este régimen de excepción? Determinante. Va a ser determinante porque en el momento oportuno, cuando los requerimientos y las acusaciones comiencen a llegar, va a ser determinante el análisis que deba de hacer respecto de las diligencias que se le presentan. Bien, de acuerdo con tu experiencia, ¿puede un juez declarar la inaplicabilidad de este decreto? Podría hacerlo, podría hacerlo. Podría un juez declararlo nulo, considerar que no está acorde a la Constitución y hacer todo un análisis, ¿verdad? No obstante, pues tiene esa facultad, pero no creo que en la actualidad lo realice, teniendo en cuenta la preponderancia que se ha generado, la necesidad, la emergencia que se ha suscitado. Yo considero que va a ingresar a conocer el fondo del asunto, va a ingresar a conocer también las diligencias que se han generado. No creo que un juez en un determinado momento considere realizarlo, teniendo en cuenta la situación que se está generando en el país. Finalmente, tu recomendación, Misael, al órgano judicial. En primer lugar, sí, estoy de acuerdo, no van a hacer nulidades, ni sobreseimientos, ni nada. Eso va a pasar a las siguientes instancias, porque no creo que ningún juez vaya a querer atreverse a hacerlo, porque lo que sucede es que, en primer lugar, acordemos lo que estamos defendiendo a una población que está cansada, y aquí aquí los jueces van a valorar primero la justicia ante la ley. Recordemos que como abogados se nos enseñó eso primero. Luego sí le quiero hacer la recomendación a las personas de que, como decían ya anteriormente los colegas panelistas, que anden documentados, el DUI es suficiente, pero que tampoco entren en paranoia, que anden tranquilos y que sí colaboren, que si no tienen necesidad de andar en la calle a demasiada alta hora de la noche, pues que no salgan, pero tampoco que se exploten, que si van a ir al cine, que vayan temprano, que no vayan tan noche, y también que protejamos a las personas que andan en la calle, a los niños, que no los expongamos, y que ayudemos en las escuelas, porque necesitamos las escuelas. Nada más decirles que, fíjense algo que escuché rapidísimo, estaban diciendo que se habían incrementado los secuestros, pero la policía no está reportando tantos secuestros. Yo voy a dar una conferencia en junio y anduve averiguando sobre eso, y me decían en la policía que los secuestros es uno de los delitos que incluso los están reportando casi nulos. Entonces está interesante lo que acaban de decir ustedes, porque la policía no lo está reportando de esa manera, así es que lo dejo planteado por lo que se acaba de decir, y esas serían mis recomendaciones. Ok, es importante esto porque el control jurisdiccional en este tipo, dijéramos, de actividades va a ser vital, claro, ¿verdad? Sí. Porque en el momentito, si bien es cierto, no lo hagan, pero eso no quita que no pueda haber un juez que pueda declarar inaplicable. Es una facultad constitucional que no está limitada. Por supuesto. Entonces, por eso hacía la pregunta. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿creen que esto se podría dar? Es una de las grandes interrogantes que vamos a tener que ver. Bien, hemos llegado al final. No que me resta más que agradecerte, Misael. Yo sé que has hecho un esfuerzo venir de otro programa, pero gracias por tus aportaciones. Doctor Luis, también a ustedes por esa claridad de su forma, y sobre todo a usted, amigo televidente, que la función nuestra es exponer los hechos tal y como son. Serán ustedes en su hogar los que califiquen esto de bueno, positivo o malo. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga.